¿Qué sucede cuando un líder deja de temerle a la muerte y enseña a su pueblo que no necesita salvadores? Imagina por un momento a Ibrahim Traoré, jefe de Estado africano, enfrentando un intento de golpe de Estado en Burkina Faso. La noche era tensa. Los rumores de disparos y traiciones recorrían las calles de Ouagadougou como un viento gélido. Mientras en el pasado otros líderes habrían buscado refugio tras gruesos muros, rodeados de guardaespaldas y asesores, Traoré eligió un camino completamente opuesto. En vez de aferrarse al poder como un náufrago a la madera, cedió deliberadamente el protagonismo a su pueblo. En un escenario donde el temor a la muerte gobierna cada decisión, Traoré se paró ante las cámaras y no pidió seguridad. No suplicó calma ni protección. No se presentó como indispensable, ni como el último bastión contra el caos. Declaró, con una serenidad que desarmaba, que las ideas no mueren con los hombres y que la verdadera fuerza de Burkina Faso reside en la conciencia y la dignidad colectivas, no en un solo líder que pueda ser eliminado. Este mensaje fue más que un acto de valentía individual. Fue un golpe certero contra la lógica tradicional africana, donde el poder y el miedo están atados a la figura del dirigente, a la vida y la muerte. Traoré alteró la ecuación de raíz. Si el pueblo entiende que su destino no depende de una sola persona, el miedo pierde su utilidad como herramienta de control. Ignorar este giro es peligroso. Si seguimos creyendo que la supervivencia de una nación depende de su líder, seguiremos siendo vulnerables y dependientes. Pero si comprendemos que la dignidad y las ideas son indestructibles, los antiguos mecanismos de manipulación empiezan a tambalearse. Así, la mayor amenaza para el orden establecido no fue el golpe en sí, sino la declaración de Traoré, que el movimiento sobreviviría incluso si él caía. De pronto, el miedo a la muerte y la lógica del poder personalizado dejaron de funcionar. Eso, en África, es más disruptivo que cualquier golpe de Estado, más radical que cualquier proclama de independencia, más definitivo que cualquier reforma constitucional. Pero, ¿cómo llegó Traoré a ese punto? Su historia personal revela las raíces profundas de este desafío al poder tradicional. Nació en un país marcado por la inestabilidad y la pobreza, donde, como en muchos otros lugares del continente africano, la política era vista como un juego de supervivencia, no de servicio. Desde muy joven, Traoré fue testigo de cómo la figura del líder se convertía en un tótem sagrado, cuya caída arrastraba consigo el ánimo y el futuro de toda la nación. Pero en vez de aceptar esa narrativa, la cuestionó. Durante muchas décadas, el miedo ha sido la moneda de cambio del poder en África. Los regímenes han aprendido a gobernar bajo la sombra de la amenaza y la intimidación. Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió en Zaire bajo Mobutu Sese Seko. El miedo a la desaparición del líder justificó una dictadura de más de 3 décadas de duración. O el caso de Guinea Ecuatorial con Francisco Macías Nguema, cuya paranoia y culto a la personalidad sumieron al país en un terror absoluto. En ambos casos, la amenaza de la muerte, del golpe, de la desaparición, era el cemento que mantenía unido el sistema. Pero, ¿qué ocurre cuando la población ya no teme perderlo todo? ¿Qué pasa cuando la amenaza de la muerte deja de ser suficiente para someter? La historia política africana está repleta de golpes de Estado y una personalización extrema del poder. En demasiados países, el líder se convierte en el centro absoluto del sistema. Su caída se percibe como el fin del país, su permanencia como la única garantía de estabilidad. Basta pensar en lo ocurrido en Libia tras la muerte de Muammar el-Gaddafi. La falta de estructuras colectivas y la personalización absoluta del poder condujeron a una fragmentación violenta y a años de incertidumbre. Este modelo se apoya en 2 pilares fundamentales: el miedo y la dependencia. El miedo disciplina, la dependencia somete. Así, la lógica es simple y brutal. Si el líder cae, todo colapsa. Es el mismo patrón que se repite en la historia de golpe tras golpe, desde el asesinato de Thomas Sankara en Burkina Faso hasta el derrocamiento de Patrice Lumumba en el Congo. Por eso, el asesinato o el golpe
se transforman en herramientas habituales para tomar el control. La población queda atrapada en un ciclo de vulnerabilidad, resignación y silencio. En este clima, la respuesta de Ibrahim Traoré tras el intento de golpe en Burkina Faso fue radicalmente diferente. No eligió el discurso clásico de autodefensa ni pidió protección. Hizo lo contrario. Expuso abiertamente su propia fragilidad física, dejando claro que su vida no es el verdadero núcleo del poder. Recordemos aquí el contraste con otros momentos históricos. Tras el intento de asesinato de Nelson Mandela, por ejemplo, la reacción fue cerrar filas, proteger la figura del líder, reforzar la seguridad. Traoré optó por despersonalizar el peligro, por abrir el juego político a toda la sociedad. En vez de alimentar la narrativa del hombre indispensable, Traoré rompió la lógica del miedo. Declaró que ninguna muerte individual puede detener el despertar de un pueblo, ni frenar la fuerza de una idea colectiva. En sus palabras, se leía una herencia de luchas anteriores. Ecos de Amílcar Cabral, que en Guinea-Bissau advertía que la revolución no podía depender de una sola vida, o de Kwame Nkrumah, quien insistía en que la independencia debía ser ganada y defendida por el pueblo, no por héroes solitarios. Con ese gesto, Traoré arrebató a sus enemigos el arma más eficaz, la promesa de caos tras la eliminación del líder. Les quitó el recurso del chantaje y les mostró que el poder reside en otra parte. Es como si hubiera cortado el cable rojo de una bomba. De repente, la amenaza pierde su capacidad de aterrorizar. La lógica del golpe de Estado, que durante décadas se basó en la eliminación física del líder, queda neutralizada cuando la sociedad aprende a funcionar sin depender de una sola cabeza visible. No fue solo un acto de valentía personal. Traoré invitó a redefinir la legitimidad política. La dignidad colectiva, no la sumisión al líder, debe ser la base de un nuevo pacto social. Aquí hay una lección clave para todas las sociedades. Cuando la gente comprende que su valor es intrínseco, la dependencia se vuelve insostenible y el miedo deja de ser útil como herramienta de control. El riesgo de ignorar este contexto es enorme. Si seguimos leyendo la política africana desde la lógica del miedo y la personalización, perpetuamos el ciclo de dependencia y vulnerabilidad. Perdemos una y otra vez la oportunidad de construir autonomía y dignidad compartida. Países como Costa de Marfil, que han vivido repetidos ciclos de violencia y reconciliación incompleta, son ejemplos vivos de lo que ocurre cuando la sociedad no logra romper el hechizo del líder indispensable. Pero, ¿cómo se construye esa autonomía en medio de la incertidumbre y el riesgo? ¿Y qué obstáculos persisten cuando la lógica del miedo se resiste a morir? Para responder, miremos a la historia universal. En la India de Gandhi, la desobediencia civil surgió cuando la población comprendió que su dignidad no dependía de la buena voluntad del colonizador británico. En Polonia, el movimiento Solidaridad de Lech Wałęsa sobrevivió a la represión porque la idea superó a la figura del líder. Son ejemplos de cómo el poder real se traslada de las manos de unos pocos a la conciencia de muchos. El miedo solo funciona cuando tiene algo que arrebatarte. Pero, ¿qué ocurre cuando ya has perdido todo? En ese vacío, el miedo deja de ser útil como herramienta de control. Es lo que ocurrió en Ruanda tras el genocidio. La sociedad, despojada de todo, encontró fuerza en la reconstrucción colectiva y en el rechazo a la dependencia de figuras individuales. Cuando el miedo pierde su objeto, queda la posibilidad de construir desde la dignidad. Durante su discurso, Ibrahim Traoré no intentó salvar su vida ni aferrarse al poder. Fue más allá. Eliminó la muerte como variable del juego político. Habló con la serenidad de quien ya no teme perderlo todo, porque sabe que una idea no se puede ejecutar ni enterrar. Es un mensaje que resuena con la filosofía estoica. La verdadera libertad empieza cuando se pierde el temor a la muerte. Traoré proclamó una verdad radical y simple. El movimiento viviría más allá de su propia existencia. Así, despersonalizó el poder y dinamitó el arma más antigua de los regímenes basados en el miedo: la amenaza de eliminar al líder. Si la desaparición de una persona no detiene el impulso colectivo,
asesinarla deja de tener sentido, y la lógica del golpe de Estado se derrumba. Es lo que ocurrió en Sudáfrica cuando, tras el encarcelamiento de Mandela, el movimiento anti-apartheid no se detuvo, sino que creció y se multiplicó. Este enfoque no fue solo un acto de coraje, sino una estrategia política precisa. Traoré dejó claro que la violencia pierde eficacia cuando no puede ofrecer un final, y que la dependencia solo persiste si el pueblo desconoce su propio valor. Enseñó que la dignidad no es una concesión, sino un derecho intrínseco, revirtiendo la narrativa de fragilidad y sumisión. Así, la ciudadanía deja de verse como objeto pasivo y se convierte en sujeto de la historia. La dignidad, insistió Traoré, no se negocia ni se otorga desde afuera. No es un trofeo que los poderosos pueden entregar, ni algo que pueda ser suspendido bajo presión. Es un derecho nacido de la conciencia colectiva y de la historia común de un pueblo. Es la misma dignidad que permitió a los vietnamitas resistir durante décadas frente a potencias extranjeras, o a los argelinos sostener una guerra de independencia brutal contra el colonialismo francés. Por eso, la unidad y el sentido de pertenencia emergen como los verdaderos escudos frente a la fragmentación. Cuando la gente entiende que su destino no depende de la vida de un solo individuo, el miedo pierde su filo y la manipulación se vuelve inútil. Si tomamos como ejemplo la resistencia zapatista en México, vemos cómo la fuerza del movimiento radica en la colectividad, no en la figura de un líder carismático. La clave es reconocer el valor propio. Una sociedad que se sabe valiosa no puede ser silenciada ni doblegada por promesas de salvación ajena. Si la población no despierta a esta verdad, seguirá expuesta a juegos de poder, dependencia y amenazas, tanto internas como externas. Basta mirar la historia de Haití, donde la falta de reconocimiento colectivo del propio valor ha propiciado injerencias externas y crisis recurrentes. El mensaje de Traoré desafía no solo a los golpistas, sino también a quienes, desde fuera, edificaron su dominio sobre la debilidad y la dependencia. Al romper con el pasado, abre preguntas nuevas y desestabiliza el guión de siempre. ¿Quién tiene el control cuando la unidad sustituye al miedo? Es una pregunta que trasciende Burkina Faso y resuena en todo el continente y más allá. Pero un mensaje tan disruptivo no se queda sin respuesta. Las fuerzas que dependen del miedo, tanto dentro como fuera, ya preparan su siguiente jugada. Es lo que ocurrió en el Egipto post-Mubarak. Tras la caída del líder, las viejas estructuras intentaron reconstruir el miedo, reinstalando la represión y el control. Pero cuando la dignidad y el futuro dejan de requerir el permiso de fuerzas externas, todo el andamiaje del control tiembla. Este temblor sordo no sacude solo a Burkina Faso, sino que se extiende por toda África. El poder foráneo, acostumbrado a nutrirse del miedo y la dependencia, pierde su control cuando la legitimidad nace de la colectividad y no de la bendición ajena. Ya no es un solo hombre el que encarna el destino de un pueblo. La juventud, que durante generaciones buscó validación en modelos extranjeros, ahora se descubre capaz de escribir su propio futuro. Esta rebeldía no es estridencia, sino conciencia. La autoridad no se pide, se construye con el suelo bajo los pies y las voces que acuerdan un mañana común. Es el mismo espíritu que animó el movimiento de los estudiantes de Tiananmen en China, o las primaveras árabes, aunque los resultados hayan sido distintos. El cambio real surge cuando la colectividad se reconoce como el verdadero sujeto del poder. En este escenario, la alianza entre militares y sociedad civil surge como el antídoto frente a los golpes y fracturas internas. Cuando las armas y las calles se reconocen parte de un mismo propósito, la nación se vuelve menos vulnerable ante divisiones y chantajes externos. El golpe clásico, que aislaba al líder y negociaba en la sombra, fracasa cuando la idea sobrevive a la persona. La experiencia de Portugal durante la Revolución de los Claveles muestra cómo la unión entre ejército y pueblo puede desactivar el miedo y abrir paso a la transformación. Pero el proceso va más allá de lo político. La dimensión espiritual, silenciosa pero decisiva, fortalece la resistencia. En Burkina Faso,
La creencia en la protección colectiva y en la justicia de los ancestros ofrece un escudo ante la amenaza externa. La fe deja de ser opio y se vuelve fuente de coraje y dignidad. Es lo que ocurrió en la resistencia de los pueblos indígenas de América Latina, donde la espiritualidad comunitaria se convierte en motor de lucha y cohesión. El cambio no es un llamado a la hostilidad, sino una radiografía de los mecanismos de control que han mantenido a África en la periferia. Ya no basta invocar ayuda ni aceptar condiciones a cambio de una paz aparente. Colectivizar el poder es denunciar, en los hechos, que la pobreza y la dependencia no son destino, sino productos de estructuras impuestas y de una obediencia cultivada por el miedo. Perder esta oportunidad, dejar que el ruido externo vuelva a dictar el rumbo, significaría perpetuar el ciclo de pobreza, humillación y dependencia disfrazada de ayuda. Cada vez que se renuncia a la agencia colectiva, se entrega a cambio la dignidad y el derecho a decidir sobre el propio suelo. El riesgo trasciende la política. Es existencial, pues lo que se juega es la capacidad de una sociedad para imaginarse y gobernarse a sí misma. Burkina Faso puede ser el espejo en que otras sociedades africanas descubran que el poder verdaderamente transformador no mora en oficinas ni en uniformes, sino en la convicción colectiva de que el futuro se defiende en común. Pero esa semilla, para germinar, requiere más que unidad y conciencia. Se necesita acción concreta, crear redes de solidaridad, fortalecer la educación cívica, proteger los recursos naturales frente a la expoliación, establecer asambleas populares en cada rincón del país. Cada acción refuerza la autonomía y debilita la dependencia. Solo si la idea sobrevive al líder, la esperanza puede desafiar décadas de sometimiento. El siguiente paso será poner a prueba esa convicción colectiva ante nuevas amenazas. Es el momento de aprender de experiencias como la de Túnez, donde la primavera árabe solo avanzó cuando la sociedad civil se organizó para defender las conquistas y evitar el regreso del autoritarismo. El auténtico blindaje de una sociedad nunca está en sus armas ni en la fuerza bruta, sino en el pacto silencioso sobre su propio valor. Ese acuerdo invisible es el primer muro contra cualquier intento de sometimiento, porque nada externo puede quebrar lo que nace de la convicción colectiva. En el caso de Islandia, durante la crisis financiera, fue la movilización colectiva y el acuerdo tácito sobre la dignidad nacional lo que permitió rechazar dictados extranjeros y recuperar el control democrático. Cuando el discurso y la vida cotidiana se reflejan mutuamente, surge una energía imposible de fracturar. No basta con proclamar dignidad. Hay que encarnarla, demostrar con cada acto que la palabra y la experiencia no se contradicen. Esa coherencia se convierte en un escudo que no puede ser manipulado ni sustituido desde fuera. Cada vez que la acción y la palabra coinciden, la legitimidad se fortalece. Es así como los movimientos sociales más duraderos han sobrevivido a persecuciones y crisis, desde el movimiento feminista hasta las luchas por la tierra en África y América Latina. La legitimidad de una comunidad jamás se construye copiando instituciones foráneas, sino preservando la continuidad de sus símbolos, de sus historias y de su cultura. Si las raíces están vivas y profundas, ningún modelo ajeno puede desplazar lo esencial. Mantener la memoria, los rituales y las lenguas propias convierte al pueblo en su propio referente, resistente a las modas impuestas y las dependencias externas. Por eso, el renacimiento de lenguas indígenas en Sudáfrica o la recuperación de danzas tradicionales en Burkina Faso son gestos políticos de primer orden. Las creencias compartidas, tejidas durante generaciones, funcionan como un escudo invisible. Lo que una sociedad piensa sobre sí misma determina hasta dónde puede resistir y reconstruirse. Si la mayoría cree de verdad que nada ni nadie puede arrebatarle su dignidad, las amenazas externas e internas se debilitan. La resiliencia colectiva nace de años de relatos, ejemplos y luchas transmitidas de madres a hijas, de padres a hijos. Así, en Ruanda, la reconstrucción de la confianza social se apoyó en la recuperación de la historia común, no en la imposición de modelos importados.
Blindarse contra la fragmentación requiere participación y visibilidad. Es en la plaza pública, en el consejo vecinal y en la asamblea donde la unidad se refuerza y el aislamiento se rechaza. Negar la fragmentación no es ignorar las diferencias, sino impedir que se conviertan en grietas por donde se infiltra la manipulación. Cada voz, cada gesto solidario, cada acto de cuidado suma una capa más de protección comunitaria. En el modelo suizo, por ejemplo, la democracia directa y la participación en la toma de decisiones han sido claves para evitar la fragmentación y la injerencia externa. El porvenir se defiende desde el lugar que uno ocupa, no huyendo ni esperando salvadores, sino actuando. La transformación ocurre en cada espacio donde se afirma el derecho a existir, a decidir y a soñar juntos. Solo así el miedo o la inestabilidad dejan de ser excusas para el retroceso o el control externo. Un ejemplo práctico. En Burkina Faso, grupos de agricultores se han organizado para proteger sus cosechas colectivamente, evitando la dependencia de intermediarios extranjeros. Olvidar estas lecciones abre la puerta a nuevas formas de sumisión y repite los viejos ciclos de dependencia. Si la comunidad no se organiza para afirmar su dignidad, otros lo harán, y siempre será a su costa. La historia de África está llena de momentos donde la falta de organización interna facilitó la colonización o la explotación. Repetir ese error sería imperdonable. Ahora que comprendes la verdadera fuerza de este movimiento, queda una pregunta inevitable. ¿Qué harás tú con este conocimiento? No basta conocer el riesgo. Actuar o no actuar marca la diferencia entre la autonomía y la sumisión. La decisión está en tus manos. Aquí tienes algunos pasos concretos que puedes seguir, tanto si eres ciudadano de Burkina Faso, de otro país africano o de cualquier parte del mundo. 1. Infórmate y comparte la historia de Traoré y de otros líderes que han apostado por la colectividad sobre la dependencia personal. 2. Participa en tu comunidad, ya sea en asambleas, proyectos solidarios o iniciativas culturales que refuercen el sentido de pertenencia. 3. Defiende la educación crítica y la memoria histórica. Sin conocimiento, la manipulación encuentra terreno fértil. 4. Apoya las redes locales de producción y consumo. La autonomía económica es una base clave de la dignidad colectiva. 5. Promueve el diálogo y la resolución pacífica de conflictos. Solo una sociedad que sabe resolver sus diferencias puede resistir la fragmentación. 6. Mantén vivo el debate sobre el poder y la dignidad, en casa, en la escuela, en el trabajo. Cada conversación suma. Cuando un pueblo recobra la memoria de su dignidad, deja de ser gobernado por el miedo ajeno. Nadie puede decidir su destino en su lugar. Es la misma lección que encontramos al estudiar la historia de la resistencia maorí en Nueva Zelanda o la de los pueblos originarios en Canadá. Eso es lo que cristalizó el discurso de Ibrahim Traoré. No era una súplica por su vida, ni un clamor individual frente a la adversidad. Era la declaración de que el poder real no está en las manos de una sola persona, sino en la conciencia compartida y en los ideales colectivos que resisten a cualquier amenaza. Traoré rompió con la herencia de sumisión que ha marcado a África durante generaciones. Su mensaje fue firme. Pueden destruir un cuerpo, pero no una idea. Cuando la nación lo comprende, la amenaza pierde fuerza. El miedo deja de ser herramienta de control y la dependencia se convierte en un estorbo, nunca en una necesidad asumida. Es lo que también supo expresar Martin Luther King cuando dijo que se pueden silenciar voces, pero no sueños colectivos. Olvidar este momento sería permitir el regreso de la manipulación y la sumisión. Cada vez que una sociedad olvida su valor, abre la puerta a la repetición de viejos ciclos, intervenciones externas, golpes de Estado, instituciones frágiles. La vigilancia nace de la conciencia, y la autonomía se forja en la reflexión colectiva, no en promesas vacías ni en consignas pasajeras. La experiencia de los países bálticos, tras décadas de ocupación soviética, muestra que el despertar de la conciencia colectiva
es el primer paso hacia la emancipación real. Aquí lo que está en juego rebasa las fronteras de Burkina Faso. Se trata del futuro de cualquier pueblo que quiera ser dueño de sí mismo. La indiferencia traerá el retorno de figuras frágiles, el dominio de intereses ajenos y la perpetuación de la dependencia. Pero si aprendemos que la dignidad es el verdadero escudo, debilitamos los mecanismos de control y abrimos la puerta a la emancipación real. Traoré no pidió devoción ciega. No reclamó defensa de una persona, sino de un principio. La dignidad se reclama, no se concede. Nos toca a todos mantener viva esa conciencia, impedir que la autonomía se diluya en palabras vacías y asegurarnos de que la vigilancia sea asunto de todos, nunca de unos pocos. Porque la historia, una y otra vez, ha demostrado que la libertad colectiva solo se sostiene cuando la memoria, la acción y la valentía caminan juntas. El discurso de Traoré es más que un acto de coraje. Es una invitación a la acción consciente, a la vigilancia común y a la construcción de un futuro donde la violencia y la manipulación no tengan lugar. La pregunta ya no es qué hará un líder si lo amenazan, sino qué hará su pueblo cuando descubra que el verdadero poder, al final, siempre ha estado en sus manos.